Se conoció la denuncia de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, en la que el medio asegura haber descubierto a un agente infiltrado de la Policía Federal entre sus colaboradores. El policía se llama Américo Alejandro Balbuena y, de acuerdo con la información aportada por la Walsh, ingresó al equipo de la agencia en 2012, es decir, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, y permaneció allí hasta que se conoció quién era realmente, ¿no? Balbuena habría sido el responsable de la agenda de actividades políticas, lo que le habría facilitado el acceso a información de los diferentes movimientos populares durante la década kirchnerista. Como jefe de la sección Reunión, División, Análisis, quedaron bajo el accionar de Balbuena familiares de Cromañón, de Luciano Arruga, de la masacre de Avellaneda y de otras víctimas de la represión estatal. También organizaciones como la Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA, la Alameda, Quebracho, Trabajadores del Subte, entre muchas otras, afirma el comunicado publicado por la Walsh en su sitio web el domingo pasado. Balbuena es acusado de haber realizado tareas de espionaje ilegal durante 11 años dentro de la agencia, y la abogada del Centro de Profesionales de los Derechos Humanos y dirigente del Partido de Trabajadores Socialistas, PTS, Miriam Bregman, aseguró que la Policía Federal también tiene su Proyecto X, en referencia al mecanismo de vigilancia operado desde la Gendarmería en perjuicio de dirigentes políticos y gremiales de izquierda. Para hacer memoria rápidamente, el escándalo del Proyecto X estalló a fines del 2011, cuando los letrados del CEPROD descubrieron que la Gendarmería se había valido de una base de datos construida y bautizada por la propia fuerza como Proyecto X para procesar judicialmente a los activistas de la huelga de la empresa de alimentos Kraft en 2009. La existencia de dicho banco de información fue reconocida en diciembre de 2011 por el ahora ex titular de la Gendarmería, Héctor Esquenone, que, dicho sea de paso, no fue desplazado de su cargo por su responsabilidad en el Proyecto X, sino luego del conflicto entre prefectos, gendarmes y el gobierno, desatado en octubre pasado por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que recortó drásticamente los saberes de las fuerzas de seguridad. Precisamente Miriam Bregman, decíamos, abogada del Centro de Profesionales de Derechos Humanos, dirigentes del PTS y también ex candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está en línea. ¿Cómo le va, Miriam? ¿Nos escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Agustín es quien le habla, también en la mesa están Pablo y Luciano. Hola, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno. Miriam, ¿usted piensa que la presencia de este agente de la Policía Federal en la agencia Walsh y el caso del espionaje de la Gendarmería a través del Proyecto X son mecanismos de vigilancia ideados por las propias fuerzas o responden a decisiones políticas superiores? Creo que responden primero a una práctica que traen todas estas fuerzas instauradas desde la dictadura, porque conservan los mismos agentes. Incluso el propio caso de Balbuena es una persona que viene de la dictadura militar en la Policía Federal. Eso en primer lugar. Y segundo, porque estas fuerzas cuentan con divisiones autorizadas, con unidades específicas de espionaje, es decir, ellos tienen las facultades legales para poder hacer esto. ¿En qué incide la legales? Digo, no porque sea legal, porque es completamente violatorio de la ley de inteligencia, pero sí que las fuerzas lo conservan y nadie del 83 a esta parte lo ha cuestionado. En el caso de la Federal es muy simbólico porque incluso hay artículos en los diarios que han salido en alguna oportunidad denunciando que había una unidad con 1000 agentes para dedicarse al espionaje, pero esto parece que no existiera, sigue funcionando. ¿Y en qué punto incide la política? En el punto que cada gobierno va readaptando el funcionamiento de estos agentes, evidentemente, para darle la utilidad política que quiera. En el kirchnerismo, notoriamente, esta orientación ha sido la de perseguir a las organizaciones populares. Se vio en el caso de un infiltrado que apareció en el MST hace unos años en Neuquén, se vio en el caso del Proyecto X persiguiendo al activismo combativo de la zona norte del Gran Buenos Aires, a las comisiones internas de Kraft y PepsiCo, y también se ve ahora nuevamente con este caso. Miriam, según sus investigaciones y sus digamos, conocimientos de estos casos, ¿cuál es aproximadamente la dimensión de este aparato de inteligencia auspiciado por el Estado? Es decir, ¿qué tan profundo puede penetrar en las organizaciones sociales? ¿Cuál es su alcance territorial? Es enorme, porque el caso de, por ejemplo, del Proyecto X, que es donde más hemos avanzado hasta ahora en la investigación y en sacar a la luz lo que estaban haciendo, es un espionaje absolutamente completo de todo aquel que se organizó, que luchó, que demandó en la calle alguna vez. Alcanza informes que van desde el norte, desde Jujuy, desde Salta, hasta el sur, a Chubut. Hay muchísimo de Chubut, por ejemplo, de Río Negro, de Neuquén.
abarca desde organismos de derechos humanos como el que yo integro hasta la Madre de Plaza de Mayo, desde organizaciones sindicales combativas, incluso informes de algunas afines al gobierno, donde analizan con quién estaría cada uno de los referentes de esa agrupación, y todos los movimientos sociales que tienen trabajo, que participan políticamente en lo que ellos elaboran como informe villas o situación de villas, donde hacen un análisis completo de cada uno de los movimientos sociales que allí actúa. Es decir, todo lo que tenga que ver con organización, con reclamo de derechos, allí el Estado tiene involucrado agentes. Y bueno, en el caso de Balbuena lo confirma, no se metió en cualquier lugar, sino en una agencia de un medio alternativo que se caracteriza por involucrarse en los conflictos sociales. Bien. Miriam, ¿qué tal? Pablo la saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Queríamos hacerte una pregunta. Usted dijo en la conferencia de prensa que se realizó el último martes que todas aquellas personas que hayan estado en situación de asamblea o movilizadas alguna vez figuran en el Proyecto X, en registros de inteligencia. ¿Cómo han llegado a esta conclusión? ¿Qué denuncias han llegado al respecto? Bueno, eso lo sabemos porque consta en los informes que obtuvimos de las primeras pericias realizadas en la causa. Cuando nosotros realizamos iniciamos esta causa con organismos de derechos humanos y con los trabajadores de CRAF, de PepsiCo y el sindicalismo combativo de la zona norte, nosotros teníamos algunos elementos, pero después de las pericias pudimos observar que había informes mucho más completos que abarcaban a todo esto que les describía recién. Que toda asamblea, que toda movilización, que todo reclamo que alguna vez se realizó estaba involucrado. Hay casos que son increíbles, porque por ejemplo en el caso de los trabajadores del INTI, ellos habían hecho una movilización porque sospechaban que los estaban espiando la propia Gendarmería. Entonces hay un informe de Gendarmería donde Gendarmería informa que los trabajadores denuncian amenazas y espionaje de la Gendarmería. Es decir, parece casi un círculo, pero esto lo pongo como ejemplo para demostrar el grado de seguimiento que tienen las organizaciones bajo un gobierno que en su relato, en su discurso político niega absolutamente que se criminalice la protesta. Cuando uno manda a hacer espionaje sobre estas actividades, evidentemente es porque las consideran criminales. Miriam, ¿podríamos decir que los gobiernos constitucionales han encontrado en estos operativos de espionaje y posterior procesamiento, ¿no?, con base de datos, de una nueva forma de ejercer la represión, no sé, más sofisticada, por así decirlo, menos costosa en términos políticos, o cosas como estas existieron siempre y recién ahora comienzan a salir a la luz? Que han existido, seguramente han existido, pero creo que no puede ser casualidad que en el último tiempo estamos viendo casos cada vez más notorios, ¿no? Mientras hablo con usted me voy acordando otro conjunto de casos que han aparecido en los últimos años, siempre ligados a organizaciones o de derechos humanos, organizaciones combativas. En muchos casos estos informes se utilizan, como bien decías, para criminalizar directamente armando una causa judicial. En el resto de los casos son informes que están ahí, que están latentes y que llegado el momento se utilizarán también con algún objetivo. Puede ser armar una causa o una persecución en otros términos. En la Argentina, en el país donde han existido las listas negras, donde existió la AAA, nadie puede estar tranquilo si figura en un informe de inteligencia. ¿Qué tal? Mira, Luciano la saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aprovechamos para preguntarle sobre el estado de la causa Proyecto X. La última información que tenemos nos remonta a principios de marzo, cuando se allanó la sede de Gendarmería en Campo de Mayo y se secuestró material que fue enviado al juzgado de Sebastián Casanelo. ¿Hubo alguna novedad? ¿Cómo continúa el procedimiento? Bueno, en la causa en este momento se están realizando nuevas pericias porque nosotros tuvimos casi durante un año la causa a cargo del juez Ollarvide, que tardó muchísimo en hacer las pericias, y cuando las hizo completamente mal. Entonces ahora tuvieron que realizarse sobre los mismos discos rígidos que se habían secuestrado pericias y sobre otra información, y bueno, se está avanzando en eso, que nosotros sabemos que lo que encontramos hasta ahora y de lo que estábamos conversando recién es una ínfima parte de todo lo que la Gendarmería tiene. Bien, perfecto. Bueno, le agradecemos mucho el contacto, Miriam. Gracias por haber conversado con nosotros y bueno, estaremos atentos a cómo siguen estos casos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por darle difusión. No, por favor. Gracias, Miriam. Saludos. Hasta luego. Ahí pasaba entonces Miriam Bregman, decíamos, abogada del Centro de Profesionales de Derechos Humanos, CEPROD,
dirigente del PTS, ex candidata a jefe de gobierno porteño, etcétera, 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 hablando sobre el descubrimiento de un agente de la Policía Federal infiltrado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, y de paso también te consultábamos por el estado de la causa del Proyecto X. Luciano. Bueno, ¿quién es el policía infiltrado? Su nombre completo es Américo Alejandro Balbuena y trabajaba en la Policía Federal. Digo trabajaba porque, según informaron, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó el pase a disponibilidad preventiva. El trabajo de Balbuena dependía de la Superintendencia Interior de Delitos Federales y Complejos, que está a cargo del comisario mayor Roque Carlos Luna. Se desempeñaba como periodista y tenía a su cargo la agenda de actividades políticas, lo que permitió tener el mapa del movimiento popular. Según cuentan miembros de la misma agencia, Rodolfo Walsh estaba siempre con un grabador en la mano, llegaba primero a cualquier marcha y se quedaba hasta el cierre. Además aseguraban que siempre le despertó sospechas Balbuena porque nunca hablaba de lo que hacía en sus ratos libres y de qué trabajaba, dado que su laburo en la agencia era ad honorem, o sea, no cobraba. Una vez contó que trabajaba en la maderera familiar, en una maderera familiar en Santos Lugares. Bueno, el martes 7 de mayo se realizó una conferencia, dado este episodio, una conferencia de prensa en la sede de Correpi, ubicada en la calle Carlos Calvo, al 2499. Correpi es la coordinadora contra la represión policial e institucional. Y bueno, lo que hicieron fue denunciar este episodio. Estuvieron allí integrantes de la agencia Rodolfo Walsh, referentes de diferentes medios comunitarios, organizaciones, espacios y partidos políticos, entre ellos la recién entrevistada Miriam Bregman. Desde la agencia aseguraron que no es un hecho aislado, ya que el gobierno nacional tiene antecedentes constitucionales en materia represiva. Recordemos la aprobación de la ley antiterrorista, el proyecto X, que recién contaba Miriam, de infiltración a las organizaciones populares, las represiones que se dieron en Tinogasta, por poner un ejemplo, las intimidaciones y muertes que están sufriendo los miembros de la comunidad QOM, y la tercerización en la represión de las protestas, como las patutas sindicales, en el caso que tratamos ya de Mariano Ferreira.